Sí, sí, claro, porque allí hay hay algo que supera el audio, ¿cierto? Va más allá de la propia audio. Listo. Como nuestra idea es trabajar pues, con la educación virtual, ¿cierto? Por medios digitales, tenemos que hablar de los requerimientos tecnológicos para la educación virtual. Y ahí el tema es un tema que yo creo que todavía no está completamente acabado, ¿sí? No está la última palabra dicha, porque es que los requerimientos digitales cambian en la medida que la tecnología cambia, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan en los montajes de las primeras aulas de informática hace más de 20 años, ¿verdad? ¿Sí? Yo recuerdo que eso tocaba hasta impermeabilizar el salón, ¿sí? 8 personas por computador. 8 personas por computador. Tocaba hacer un cableado nuevo porque es que el cableado que existía en la institución no era adecuado, ¿cierto? Porque había picos de voltaje y esos equipos eran muy costosos y muy delicados, ¿cierto? Una malla tierra. Sí, eso tocaba hacer una cantidad de implementaciones enormes. Hoy en día, estos aparatos que ustedes tienen al frente están destinados a la execución. ¿Sí? Hoy en día, muchas aulas ya no tienen ni siquiera estos mamoquetos aquí, no tienen una torre, tienen un portátil. Aquí al frente. Una tableta. Sí, y de ahí para allá, ¿cierto? Antes de empezar clase, la universidad muy amablemente me invitó a unas charlas que vinieron unos extranjeros a dar, y pues el caso español era que con la matrícula le daban una tableta al estudiante. ¿Sí? Eso pues, yo decía chéverísimo, pues cuando se tiene plata para ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero no significa que no vaya a estar en el futuro, no significa que no se pueda usar en el futuro. Hace 8 años pensar que íbamos a poner una tarea en internet era una cosa casi que exótica, ¿cierto? Era una utopía que la veíamos muy lejana. Pero mire, hoy estamos en esto, hoy estamos trabajando, ¿cierto? Hoy le estamos haciendo al asunto. Requerimientos tecnológicos básicamente requieren 3 grandes componentes, ¿sí? Como toda tecnología requiere 3 grandes componentes. Una cosa que se llama hardware, o la cosa física. ¿Sí? Voy a escribirlo aquí. ¿Sí se ve ahí bien, cierto? Hardware es todos los elementos que tengan física, o sea, que sean palpables, Tangibles. ¿sí? Todo lo duro, todo lo que tiene materialidad es el hardware. Toda tecnología tiene un soporte físico. Hay otro componente que es el software. El software no son solamente los programas, casi siempre los que han visto PCs o computadores o algo saben del tema o han leído, saben que el computador tiene hardware y software, ¿cierto? Entonces hardware siempre le dicen es la máquina, es la pantalla, es los baffles, es todo eso. Pero nosotros hemos extendido el concepto de hardware a la infraestructura, por ejemplo, ¿cierto? Aquí hay un espacio adecuado, aquí hay cables, a que estén bajo unas condiciones de temperatura controladas, a que se maneje la iluminación, o sea, todo lo físico. El software también. El software es un concepto mucho más amplio que tener unos programas de computador instalados en el computador. El software son todas las instrucciones, todo lo intangible para que eso funcione. O sea, el que en el colegio pague cumplido la luz hace parte del software. ¿Sí? Si en el colegio no hay una organización clara de cómo hacer mantenimiento a esos computadores, eso dejó de funcionar. ¿Sí? Si no pagaron la luz, si no se llamó al técnico cada 6 meses para que viniera y hiciera limpieza,
¿sí? Si se dañó un teclado, ¿qué hacer con ese teclado? Si se dañó un mouse, ¿qué hacer con ese mouse? O sea, todo lo que signifique instrucciones, todo lo que signifique organización. No solamente los programas de computadora. En ese orden de ideas también, por ejemplo, si hay implementado un sistema de gestión de calidad en la institución, eso sería un software. Sería parte del software, ¿cierto? El software institucional. Son instrucciones, ¿sí? Cuando vayamos a hacer tal cosa, tal, ¿cierto? Los letreritos en la puerta que dicen al salir, ¿cierto? Ese tipo de instrucciones hacen parte del software, ¿sí? Y si ese software no está completo, no funciona. Y el último es el human web, o el componente humano. El componente humano es quien va a manejar eso, los dos anteriores. esa tecnología. ¿Sí? Esa tecnología. Nosotros podemos tener, yo me imagino que ustedes han visto eso, colegios que tienen unas salas de computadores de amachera, ¿cierto? Una berraquera, con todo instalado, con todo no sé qué, pero hay un profesor que se cree el dueño del aula y lo mantiene cerrado. ¿Sí o no? Correcto. Si no lo han vivido, lo han visto. ¿Sí? De pronto aquí está. Eso hace parte del comportamiento. O Yo no manejo salas. Emanuel es el coordinador. O también los sitios que están muy bien dotados, pero la gente no sabe manejar las cosas que hay. ¿Cierto? Bueno, casualmente hablando de eso, de lo que leí, se comenta sobre las nuevas competencias que tiene que tener la persona. Y recuerdo muy bien en la clase pasada que tú comentabas la parte que está colocando el departamento de diseño industrial, y que es verdad que dice que nosotros, aparte de conocer la materia, la asignatura, tenemos que tener muy en cuenta lo que es el diseño de software, diseño industrial, dibujo técnico y todo esto, para poder integrar todos estos elementos en la educación virtual. Sí. El humanware entonces se refiere a todo lo que tiene que ver con personas, ¿sí? Pero personas es la capacitación que debe tener esas personas, ¿sí? O sea, ¿qué conocimientos debe tener? Estamos hablando de los profesores que van a manejar el computador, o de los estudiantes, o de las personas que van a hacer mantenimiento, incluso hasta las personas que hacen el aseo, ¿cierto? Yo recuerdo en la universidad alguna vez en un laboratorio teníamos un computador que estaba haciendo un proceso allí demorado, y llegó la señora del aseo y limpió el teclado, ¿sí? Con un capo nuevito, ¿sí? Y pues eso despichó un poco en teclas y se dañó el proceso que estábamos haciendo, no el computador, pero sí se nos dañó eso. O también eso sí que es más personal. Alguna vez estaba haciendo un render de una animación digital, se demoraba 14 horas más o menos haciendo el asunto. Entonces yo lo que hacía era irme a la universidad, pero dejar el computador prendido procesando, para por la noche cuando llegara viera el resultado, ¿cierto? Y no siempre el resultado era el que yo esperaba. Mi papá pasó por el cuarto y vio prendido el estabilizador, ¿sí? Y entonces le pareció que era mucho desperdicio de plata tener un estabilizador prendido, y fue y lo apagó, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas hacen parte del human, ¿sí? Pero no es lo que les estoy diciendo, es el conocimiento que tienen las personas, pero también la conducta de las personas y la cultura de las personas. Si esos 10 elementos llegan a fallar alguno de ellos, esa tecnología no va a funcionar. ¿Sí? Siempre que estemos hablando de educación virtual, tenemos que pensar en esos 3 elementos. Yo sé que todos ustedes no son necesariamente los que se encargan de sistemas en el colegio, ¿sí? Yo sé que no, pero yo sé que algunos sí, o están interesados en hacerlo. Entonces, cuando lo estén pensando, piensen en esas 3 cosas. Porque Sena Virtual nunca pensó en esta parte, ¿sí? En que hay que formar a la gente para tener esa capacitación. Y no solamente es formar a la gente en cómo se administra la plataforma Blackboard
¿O qué curso va a dictar? No, es generarle la cultura. Es que el estudiante tenga la cultura para evitar caer en deserción, ¿cierto? Yo recuerdo que tomé un único curso en escena virtual y se demoraron 2 meses en arrancar. O sea, para mí nada de ese proceso era claro. ¿Sí? Yo estoy hablando de hace como 4 años, recién lanzado la estrategia. Yo me imagino que todavía, yo he visto que también compañeros, Pini de ella también ha tomado cursos recientemente y veo que el proceso sigue siendo el mismo, ¿cierto? No ha evolucionado, no ha cambiado, no se han preocupado por... En 6 semanas el doctor estará comunicando con usted para empezar el curso. Eso es lo que mencionas. Entonces, ojo, siempre con eso. Ya las características que cada institución merece, o cada institución puede instalar, pues ya depende de cada sitio. ¿Sí? Que tenga banda ancha, que tenga banda angosta, que tenga computadores planos, que no sean planos, eso ya depende de los recursos que cada institución tenga, ¿cierto? Pero ustedes, cuando estén pensando en eso, las cosas. Cuando vayan a usar un curso de estos, siempre que tienen que estar pensando en las cosas. Cada vez que yo pongo una tarea aquí, ustedes van a pensar en estas 3 cositas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros montamos archivos muy grandes y entonces el computador donde lo va a leer el estudiante no siempre es más apropiado, o le toca en un café internet y yo le puse música y es que cuando yo pongo música en un café internet le genero ruido a los demás, o no hay parlantes, o toca llevarlos a... Todo ese tipo de cosas tienen ustedes que siempre pensar, ¿cierto? En la medida que la herramienta que ustedes estén haciendo sea más sofisticada, obviamente tiene que ser más sofisticado todo lo demás. ¿Sí? Si yo estoy usando herramientas de software, ¿sí? Programas muy sofisticados, el computador tiene que ser también muy sofisticado. ¿Sí? Y la gente que lo usa pues también tiene que tener unos conocimientos más sofisticados. ¿Sí? Tiene que tener una mayor apreciación de lo que estoy haciendo. ¿Es claro ese planteamiento también? ¿Listo? No hay verdades absolutas aquí. ¿Sí? Lo que yo sí sé es que solo existen esas 3 cosas. ¿Sí? Que todo lo que nosotros podamos pensar está incluido allí. Y que si yo dejo pensar en una de ellas, la cosa me va a fallar. ¿Sí? Cuando nosotros estemos haciendo el planteamiento de nuestro curso, tenemos que pensar en nuestras personas. ¿Quién va a dictar el curso? ¿A quién se lo estoy dictando? ¿Sí? ¿Y en qué medio cultural lo estoy haciendo? Eso es que, pues, leyendo acerca de esa parte de la tarea de lo que es la educación virtual, pues me llama a mí la atención algo. Ella hablaba de que eso tenía que, al final, tener un personal especializado, digamos, para cumplir estas tareas. La tecnología cada día avanza más y más. Y nosotros estamos en que vamos a arrancar en nuestro país en esta situación y todavía llevamos no sé cuántos años y no hemos podido todavía arrancar. ¿Sí? Y lo notamos nosotros en los colegios todavía, muchos colegios que sí han avanzado en esta situación, pero hay nosotros todavía muy quedados en esa parte. Entonces, pues a mí me llama como la atención cómo sería, digamos, ese trabajo y cuánto se demoraría eso, entonces, digamos, como para arrancar realmente en forma. Mire, yo creo que debe empezarse por el sur. A mí siempre debe empezar por aquí. Porque también es resistencia, ¿no? También No, claro. O sea, vuelvo a insisto, que ustedes estén aquí son un excelente caldo de cultivo para meterles estas ideas. ¿Sí? Son una resistencia. Sí, pero ustedes en el colegio o en la institución donde estén trabajando se han dado cuenta que la gente no lo hace voluntariamente. Ustedes están aquí voluntariamente, pero es obligatorio ver esta asignatura. Pero estoy seguro de que donde no fuera obligatorio, muchos no la estarían tomando, ¿cierto? Entonces, o les toca, ¿sí? Pero ustedes en este momento son semillitas en las que se pueden empezar a expandir, ¿sí? A expandir cultura, ¿sí? Yo pienso que allí es donde está la clave. Nosotros en la Universidad Nacional trajimos estas redes hace rato. Estos computadores
que ustedes tienen al frente, algunos han sido desactualizados y vuelto a actualizar. Ustedes no ven aquí una pantalla gorda, todas son pantallas planas. Significa que hemos hecho un proceso permanente de actualización, ¿sí? Pero yo respondo. Pero no todos los profesores están capacitados en esa tecnología, ¿sí? A mí hace 4 años me dijeron, mire, usted se va a hacer cargo del programa Universidad Virtual. Tome, ¡chin! ¿Sí? Hágale. Yo arranqué por ahí. Yo empecé a hacer capacitaciones, a mostrarle a los profesores las posibilidades, a invitarlos a hacer evaluaciones en línea y todo ese tipo de cosas. Y siempre les procuro mostrarles como el queso y ahí para allá lo que se puede hacer. Y ya en este momento, no recuerdo, pero es cercano al 30% de los profesores que ya usan esto como una estrategia usual. ¿Sí? ¿Quiénes no se han metido? Los profesores que tienen resistencia al cambio, los profesores que le tienen miedo a la tecnología y los profesores que tienen cargos académicos administrativos. Esos son en general los que no se han metido, ¿sí? Pero si yo arranco siempre por el hardware o el software, pues puedo tener elefantes blancos multados, ¿sí? Tengo elefantes blancos, o sea, una gran cantidad de computadores pudiéndose. ¿Y qué empezar? Porque pues aquí tenemos un poquito, ¿sí? Como para conseguir cosas que se van a poder. Entonces yo arranco es por eso, yo arranco es por las necesidades, por las personas, por la cultura. Una vez las personas empiezan a demandar las cosas, ahí sí que lleguen el resto, ¿sí? Ahí sí, gente que se ponga y autogestione sus propios espacios, gente que cuando instalen en la sala de sistemas no hay un profesor de tecnología que se apropie del aula. No, porque es que los demás también tenemos necesidades aquí. Y miren lo que podemos hacer, y miren mis trabajos, y miren mi experiencia anterior. Y vayan y digan al rector, mire todo lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? En este momento tengo una pelea pendiente. Si ustedes intentan entrar a Facebook, no entran. ¿Sí? Y es una pelea que, ¿cómo así? ¿Sí? Si Facebook, yo necesitaba explicar esta mañana algo por Facebook y bloquearlo. ¿Sí? Pero es porque ya empiezo a tener argumentos y herramientas para decir, necesitamos esta herramienta, necesitamos que nos den disponible, necesitamos un mejor computador, necesitamos una mejor infraestructura, necesitamos un mejor banda, un ancho de banda suficientes. ¿Para qué? Para hacer lo que necesitamos hacer, para lo que queremos hacer, para lo que estamos capacitados a hacer. No es por tenerlo, no es tener un computador por tenerlo. ¿Sí? Lo más grave de todo, profesor, es que esto es algo que se necesita obligatoriamente, sí, porque si no te excluye de la parte social virtual. Bien, sobre qué es el que se necesita. Yo tengo mis reservas, ¿verdad?, alrededor del asunto. ¿Por qué? Porque es que cuando se dice que se necesita se vuelve una moda, ¿sí? Y yo creo que este tipo de educaciones no son una moda, es una herramienta que lleva para quedarse. Y que en la medida que la estemos trabajando, la estamos aumentando nuestra experiencia individual y grupal, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos generando cada vez mejores y mayores estrategias, ¿sí? No es como la experiencia del televisor o la experiencia del radio, ¿sí? Que desafortunadamente se dijo, está en medio, se necesita, montémoslo, pero no se hizo nunca una maduración más allá de eso, ¿sí? Nunca hubo una retroalimentación. No hubo redes que estuvieran trabajando alrededor del asunto, entre otras porque era muy difícil montarlas. Yo no creo que haya sido conferencia, ¿sí? Yo me imagino que el primer curita que montó esos libros y que hizo un programa radial para educar, para enseñar a escribir a la gente, hubiera estado muy satisfecho que al final el programa se hubiera cerrado. Yo dudo que eso haya sido una felicidad para él, pero yo estoy seguro que en este momento, con los medios que tenemos, podemos hacer una maduración muchísimo mejor de este tipo de estrategias. Estoy de acuerdo. Hay algo que es, acaba de decir el compañero, está repitiendo, que es la voluntad de la institución. Eso es prioritario porque puede ser
el docente, yo quiero utilizar las TIC, pero si la misma administración, la misma institución tiene la resistencia, no hay nada. Sí, porque posiblemente todos queremos utilizar de aquí en adelante toda esta herramienta, esta estrategia, pero si la misma institución en general, desde vigilante hasta la planta docente, no admite esos cambios, créeme que se haría en una isla y ahí sí que hay un problema. Digamos, esa es otra reflexión que quería hacer, y es que esto no está bajo de una persona, esto no está bajo de un Quijote, ¿sí? Que se eche esto al hombro y que intente que una organización tenga el espacio. Yo no creo eso, ¿sí? Eso generalmente son unos acaballos de gente, ¿sí? Gente que pueda tener mucha voluntad, muchas ganas, muchas energías, que se pone el proyecto de esto al hombro y al otro lado termina crucificado, ¿cierto? Termina acusándose de que montó un elefante blanco, de que eso no sirvió para nada, de que cuánta inversión y cuánto produjo, ¿cierto? O sea, se le empiezan a acumular una cantidad de cosas que al final termina quemado y dice yo no vuelvo a jalarme nunca un proyecto, ¿sí? Yo tampoco los estoy invitando a ese suicidio, no en el sentido de que se vayan a matar ustedes, sino que vayan a haber una pérdida tan grande de entusiasmo de parte de ustedes para este tipo de estrategias, y por eso también quería ser claro en las tres cosas, ¿sí? Pero si ustedes quieren empezar, empiecen con el human, ¿sí? Empiecen a buscar estrategias, herramientas, ¿sí? Y vayan trabajándolas, y vayan convenciendo al de al lado, ¿sí? Y vayan trabajando cada vez más. Si un profesor va y le dice al rector, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. A mí me llegó un profesor, recién estaba director de departamento, vino un profesor que me dijo, yo necesito una estación de trabajo de $14,000 para editar video multimedia, ¿sí? video digital. Yo pues voy a serle franco, aquí no hay, ni vamos a buscar ni nos vamos a poner en la pelea de buscar, ¿sí? Yo fui muy claro, pero si ya me llegan 5 profesores y me dicen exactamente lo mismo, yo ya lo pienso, ¿sí? Y empiezo a argumentar, y empiezo a mirar, y empiezo a entender por qué, ¿cierto? Porque es que nos podemos volver, pues, no quiero usar esa expresión, o que me la malentiendan, pero no nos podemos volver limosneros, ¿sí? En el sentido de que deme, ¿sí? No, hay que empezar a convencer a los demás, hay que mostrarles las herramientas. Cuando un profesor le plantea a uno, oiga, tengo tal problema, mire, ¿por qué no miramos por aquí este tipo de soluciones? Mire lo que hemos podido hacer, mire lo que en la maestría hicimos y mire lo que hicieron tus compañeros. Y que el otro profesor se vuelva un aliado para esa causa, y que al final ya sea un grupo grande el que esté exigiendo las cosas, ¿cierto? Desde el otro lado, desde el otro punto de vista, el rector que tiene mucha iniciativa, ¿cierto? Y que dentro de su campaña o lo que haya prometido a alguna persona que tomó la decisión de montarlo allí es, voy a montar una sala de sistemas, ¿sí? Lo más probable es que se enfoquen en estas dos cosas, y a veces ni siquiera en dos, a veces se enfocan solamente en la primera, ¿sí? Y montan un montón de cosas, ¿sí? Y ese sí es un elefante blanco más grande todavía, y más grande, ¿sí? Hace bastantes años ya, hace unos 8 años, conocí el caso de un laboratorio que montaron en una universidad privada de multimedia, ¿sí? De simulación tridimensional y todas las cosas, ¿sí? O sea, trajeron unos computadores muy grandes, muy bonitos, adecuaron una sala, ¿sí? Listo, bien, pongámoslo a funcionar. No pongamos el software que ese tipo de programas, ¿sí? ¿Y quién lo sabe manejar? ¿Sí? Más grave aún, ¿sí? ¿Y para qué lo necesitamos? No, si había justificación, que los nuevos medios y no sé qué, ¿sí? No nos podemos llegar a ambos extremos, ¿sí? El que se le da lo primero o el que nunca lo va a tener. Tenemos que empezar a ser progresivos en esas diferentes áreas. ¿Yo por qué me enfoco en el human? Porque es que estos dos de arriba cambian muy rápido. Cambian casi que todos los días. Les estaba diciendo hace un momento,
Hace 8 años montar una sala tocaba contar con el espacio de la pantalla. ¿Sí? ¿Recuerdan la pantalla en la dimensión que tenía? ¿Sí? Estas mesas así delgadas no hubieran servido o hubieran sido muy incómodas para montar esos computadores. En este momento, si pusiéramos un portátil, allí hay unos portátiles, ¿sobra espacio? ¿Sí? ¿Sobra? Y si lo pensamos a futuro en tablets, peor, ¿cierto? O sea, estas cosas, hardware y software, cambian constantemente. O sea, lo que aprendamos hoy en 2 años es obsoleto y en 5 años ya es historia, ¿cierto? Lo que formemos en personas, eso no se desactualiza. Eso es correcto. Eso no se pierde. ¿Sí? Lo que inventamos en personas va a tener un efecto duradero. Algunos lo aprenderán hoy y lo olvidarán mañana. ¿Sí? Pero no otros quedarán así y quedarán interés. Pero su actualización es mucho más dinámica que actualizar. Sí, por supuesto, sí. Porque las personas no son desechables. ¿Sí? Mientras que los otros sí tienden a hacerlos de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿claro sobre este tema? ¿Alguna duda? Si ustedes requieren instalar este tipo o quisieran, ¿cierto? Casi siempre las primeras preguntas que me hacen en esta clase es, profe, ¿cómo hacemos para montar eso en el proyecto? ¿Cierto? O sea, ¿cómo hacemos? No piensen en eso. Consíganse un aliado. Si ustedes pueden conseguirse un ingeniero de sistemas, un tecnólogo o alguien que sepa del asunto, háganle, pregunten, ¿sí? Empiecen por algo pequeño y van creciendo, ¿cierto? Software, vamos a estar trabajando aquí, ¿sí? Pero software entendido más allá del programa, ¿cierto? Eso también yo creo que todos lo tenemos absolutamente claro. Más allá de saber que la diapositiva se pasa de esta manera o de otra, lo que nos interesa es la estrategia de aprendizaje que podemos usar con ese software, ¿cierto? Más allá de cómo se monta una pregunta en Blackboard o Moodle, nos interesa es cómo se hace una evaluación virtual y cuáles son los pros y los contras que se podrían llegar a presentar en ese tipo de evaluaciones, ¿sí? Y así con cada una de las cosas. Pero vamos a ver el aspecto del software que no es desactualizado, o sea, que no cambia de programa a programa, sino que es común para casi todas las plataformas, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos trabajar. Si nosotros vemos en estos requerimientos tecnológicos, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta asignatura? Vamos a llegar hasta de abajo hacia arriba, vamos a llegar hasta la mitad de software. El firmware, el hardware no le vamos a trabajar mucho. Vamos a estar trabajando en el firmware, en cómo es que es la acción de las personas, en qué se van a encontrar, cuáles son los contratiempos, por qué una persona deserta ante determinada circunstancia, por qué no me está entendiendo, cuáles son los cambios que yo debo hacer en mi metodología para que la persona se apropie de eso. Hacia eso es que tenemos que trabajar y eso es lo que debemos hacer. ¿Listo? Entonces, preguntas. Finalmente, desafíos. Muchos de estos temas que hemos estado mencionando tienen que ver con esos desafíos. Desafíos, pues obviamente, conseguir que este tipo de cosas las podamos implementar. Desafíos de todo tipo, o sea, resistencias culturales, disponibilidad de tecnologías. En este momento, digamos, es relativamente barato instalar este tipo de tecnologías porque tenemos $1 barato, ¿cierto? Hace, yo de pronto tienen mejor memoria que yo, hace unos 4 años el dólar se está aproximando a los 3.000 pesos, ¿cierto? Si ustedes piensan que un computador que hoy consiguen en 1.500.000 en este momento estaría costando 3,5 millones, pues seguramente la plata no alcanzaría para todo lo que tenemos aquí. Y seguramente la actualización de computadores y de software sería una odisea muy diferente, ¿cierto? Sí, y estaríamos de pronto en esa circunstancia. Digamos que en este momento el destino nos sonríe, ¿sí? Y que tenemos que aprovecharlo porque seguramente
en el futuro no va a ser así, ¿cierto? En los 80s hubo un gran boom exportador en Colombia basándonos en naturaleza, ¿cierto? En exportar naturaleza, y hoy estamos montados en la misma onda. Esperemos que no nos pase lo mismo que los 80, que creímos que eso iba a ser eterno, ¿sí? Y en los 90 y principios del 2000 nos dimos cuenta que lo que no se ahorró y no se aprovechó en los 80 fue difícil de conseguir. Entonces, yo los invito a hacer esa reflexión también, ¿cierto? En este momento tenemos unas oportunidades grandes, unas oportunidades que debemos aprovechar y que de pronto a la vuelta de 2 años o 3 años de pronto no tengamos, ¿sí? El peligro es inminente y pues tenemos que aprovechar en este momento, ¿sí? Aquí aplica mucho el adagio de que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿sí? Entonces yo los invito a que desde hoy, desde ya, nos metamos en este cuento, ¿sí? Que nos metamos y que nos permeamos a estas tecnologías, que no lo veamos como una moda, sino como una posibilidad, como una herramienta, ¿sí? Para fortalecer lo que nosotros hacemos. Hay otro tema que quiero tocar en los desafíos de la educación virtual, y es la constante desactualización tecnológica. La constante desactualización tecnológica. Cuando nosotros aprendemos algo aquí en sistemas, por decirlo así, o en un programa, casi siempre tendemos a aprenderlo de una manera lineal. ¿A qué me refiero con eso? A que yo me acostumbro a que clic se hace aquí, después se hace esto otro, después esto y después lo otro, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les he comentado de la amarga experiencia que tuve con los programas de animación tridimensional. ¿Sí los conté o no? No. Cuando yo estaba en la universidad, hubo un semestre en que hubo un paro muy fuerte, ¿sí? Y el semestre académico se alargó, ¿sí? Teníamos que terminar en noviembre, diciembre, y el semestre se alargó para enero. Es decir, para enero quedaron los exámenes finales. En ese tiempo, pues yo estaba estrenando computador, entonces era muy famoso, sigo siendo muy famoso, pero estaba en la goma de la animación 3D, ¿sí? Había visto unas animaciones 3D para grifería, ¿sí? Donde se veía como el grifo se armaba y todo ese tipo de cosas, y dije, yo quiero, ¿sí? Y me metí en ese tiempo. Yo ya había terminado mi trabajo, lo que tenía que entregar, y ese mes lo dediqué a aprender cómo hacer ese video en animación 3D y toda la cosa. Y un compañero me dio una inducción pequeñita, miren, ya es de estudio, esto se maneja así, así. Era un programa que se entraba por DOS. Estaba hablando del 95, ¿sí? Ya hace bastante años. Listo, me metí, aprendí muy bien, me llevé mi computador, acuérdense del computador que les estaba mencionando, ¿sí? Pues mi papá no tenía para pagar ni un taxi, entonces me lo subí al bus, ¿sí? Por la puerta de allá, en unas maletas que mi mamá me había hecho, muy chéveres, todo, llevé allá a la universidad. Era la primera vez que se veía una animación tridimensional en una entrega final, ¿no? Pues el descreste, ¿cierto? Chéverísimo. Y yo, pues obviamente me sentía muy orgulloso y muy contento de los resultados que había hecho. Y de ahí en adelante se volvió una constante que cada entrega final de los proyectos de diseño que hacía tenían una animación pues, buenísimo, era un papel diferenciador muy bueno. En el año 99 me gradué. Ustedes recuerdan la crisis económica del 98 y 99, ¿sí? Que fue muy dura, en la que había mucho desempleo, las tasas de desempleo eran altísimas, y para los recién egresados era mucho más alto, ¿sí? Año y medio casi después de haberme graduado, salió una convocatoria. Se necesita egresado de diseño industrial que sepa hacer animación 3D. Y yo dije, ahí es. ¿Sí? Ahí fue eso, pues sí, un año y medio casi que sin trabajo, haciendo cositas muy pequeñitas, y sale una convocatoria de esas. Pues yo fui muy orgulloso y presenté mi portafolio. Vieron, pues mi portafolio era todo el acumulado de trabajos de diseño industrial que yo había hecho con animación 3D, y pues que había refinado muy bien con esa experiencia. Y me dijeron, no, buenísimo su portafolio,
muy chévere. El que me entrevistó dijo, yo soy graduado del mismo colegio que usted, qué orgullo, qué chévere, que mi puesto quede en buenas manos, listo, hagamos la prueba, siéntese aquí. Y me pusieron una nueva versión del programa, este ya era por Windows, ¿sí? Y el sistema era completamente diferente a lo que yo había aprendido, completamente diferente. Allí el muchacho me dijo, yo me voy pasado mañana y no le puedo dar el tiempo para que usted necesita para aprender el nuevo programa, ¿sí? Allí con amargura me di cuenta que se me fue una oportunidad de trabajo que, por algunos contextuales, en el 99, 2000 era muy difícil, ¿sí? Bien difícil. ¿Por qué? Porque yo me enamoré del hardware y del software, pero no me preocupé por actualizar, ¿sí? No me preocupé por ir más allá de lo que había aprendido. Yo cogí ese programa y lo aprendí a Pony, pero nunca me preocupé por llevar esos conocimientos y actualizarlos, ¿sí? Yo los invito a ustedes que también piensen en eso. Lo que están aprendiendo hoy, el paso a paso, haga clic aquí, la ventanita se encuentra en tal parte, tal menú se encuentra aquí y allá. En 4 años eso ya no va a ser así, va a ser de otra manera. Lo que importa es lo que ustedes buscan hacer con la herramienta, ¿sí? Y buscar actualizarse, ¿sí? Yo les decía hace 8 días, no es estar a la vanguardia, no es estar en la punta, en lo más adelante, porque esa pelea siempre va a ser perdida, ¿sí? Hay herramientas que ustedes pueden aprender que nunca se pongan en uso masivo, entonces perdieron su tiempo, ¿sí? Pero tampoco se queden en la cola, tampoco se queden en la retaguardia, ¿sí? Busquen actualizarse permanentemente. Facebook, ¿qué es eso de Facebook? Entremos a Facebook, miremos qué es Facebook, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo utilizar en mis herramientas? Ah, que mañana ya no fue Facebook sino Twitter. Listo, hagámoslo, ¿sí? Trabajemos en eso. ¿Qué es? ¿Cómo se maneja? Ah, sí, ya lo entendí. ¿Cómo podría usar algunas de esas estrategias? Ah, así está. Contextualiza. ¿Sí? Y se va. La innovación, el cambio. Es para ambientar. La ambientación. Así. ¿Listo? Entonces, la invitación también es esa. No se queden en la retaguardia completamente ni en la vanguardia completamente. Estén actualizándose, ¿sí? Lo que vamos a ver aquí es una manera de hacer. Vuelvo y insisto. Vamos a entrar al operativo, pero porque tenemos que entrar al operativo, pero para reflexionar sobre lo que realmente nos interesa en la asignatura. Aquí vamos a tener una clase completa de PowerPoint, ¿sí? En que el vínculo se hace así y para ir a la diapositiva tal hay que hacer tal cosa. Eso lo vamos a hacer, pero a mí lo que me interesa no es que ustedes aprendan PowerPoint, no es lo instrumental, sí, no es lo instrumental, es lo táctico. ¿Para qué me sirve eso? ¿Qué es lo que estoy tratando de enseñarle a mi estudiante? ¿Qué es lo que quiero que aprenda? ¿Sí? Es ir más allá, ¿vale? ¿Es claro también ese tema? Bueno. Entremos a la tarea de la próxima semana. Para la próxima clase, ustedes trajeron para dar unas ideas, ¿cierto? Unas ideas y unos problemas que se presentan en su asignatura, ¿cierto? Esos problemas tienen que ser, digamos, muy concretos, ¿sí? Ideal, pues que hiciéramos un curso completo, ¿cierto? O sea, biología de octavo, no sé si todavía se maneja así, ¿sí? O química de décimo. Sería ideal, pero eso, para hacer un curso así de grande, necesitaríamos mucho tiempo, ¿sí? Y mucho trabajo y seguramente muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un curso muy pequeño, ¿sí? Un curso pequeño.
un curso limitado a una sola de las, digamos, de las unidades que ustedes usen en su curso. Un tema. Un tema. ¿Sí? Vamos a dedicarnos a un tema. Yo, ¿por qué no envía la palabra tema directamente? Porque es que la palabra tema puede ser el tema de lo que vemos en octavo. ¿Sí? Y eso es un tema. ¿Sí? Álgebra es un tema. ¿Sí? Un año. Pero nosotros podemos empezar, sí, podemos empezar a parcelarlo y a identificar uno solo, digamos una unidad mucho más concreta que podamos abordar, ¿cierto? Entonces, quería empezar por allí. Cuando ustedes estén haciendo el planteamiento, no lo hagan en términos generales, sino haganlo muy específicos, ¿sí? Necesitamos una herramienta de apoyo virtual de un tema, de una unidad que sea muy difícil de enseñar a través de la presencialidad, ¿sí? Un refuerzo. Vamos a jugarle en este momento al e-learning, ¿cierto? Aquí hay unas clases magistrales seguramente, pero que el estudiante pueda entrar y entender ese tema, ¿sí? Supongamos que el estudiante no pudo ir a esa clase por A, por B, por C. Entonces que uno tenga la tranquilidad de decirle, preso, entre el curso, haga las actividades, ¿sí? Haga las lecturas, haga las actividades, y después cuando tenga preguntas me hacen las preguntas por correo y yo le respondo, ¿sí? Pero que yo no tenga que explicarle todo desde el principio, ¿sí? Que haya allí un referente. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos de planteamiento de tema. ¿Vale? Bien. Yo hace 8 días les mencionaba el esquema de comunicación, ¿se acuerdan? Emisor, receptor, canal, mensaje, codificación, decodificación, ruido. ¿Sí se acuerdan de todos esos conceptos de hace mucho tiempo? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Está mucho? Va a hacerlo aquí rápidamente. Eso lo veíamos en español hace mucho. ¿Cómo llegar a los estudiantes? Porque todos no manejan el mismo canal de comunicación. Sería interesante. Esto que está aquí abajo, emisor, receptor, código, ¿sí? Antes en el colegio le enseñaban que era código, nosotros le vamos a llamar como decodificación y decodificación. Codificación es cómo yo empaqueto el mensaje, ¿sí? Lo que yo quiero transmitir, cómo lo empaqueto, que es mucho de lo que vamos a estar usando, pero cómo lo desempaqueta el receptor, ¿cierto? O sea, cómo lo interpreta, cómo lo vuelve digerible para él. Canal, mensaje, ¿sí? El mensaje va sobre el canal o entre el canal. El canal es el medio. Y todos los obstáculos que se presentan a lo largo de toda la cadena de comunicación. Bueno, y no sé, de pronto, pues interesante debería manejar. Hoy en día se habla de algo que es la programación neurolingüística. Dentro de la programación neurolingüística se hablan de unos canales de comunicación. Entonces, pues básicamente hay 4 canales que se manejan: lo visual, lo auditivo, Sí, lo kinestésico y lo digital. Entonces, como de pronto manejar esa parte allí para, Sí. porque no todos nuestros estudiantes manejan los mismos canales y también nosotros. Y hay algo que tú manejas ahí que es el ruido, que se conoce como distorsión, ¿no? Sí, Entonces, sí, mirar esa parte de ¿qué tanta distorsión se tiene en los diferentes canales de comunicación y cómo puedo yo llegarle a través de diferentes herramientas, TICs, a los estudiantes para poder... Yo quiero, digamos, ser claro. O sea, esta es nuestra estructura básica, pero vamos a ir trabajando a lo largo del curso en este mapa.
¿cierto? Es claro que, digamos, cuando estamos hablando de que hay sinestésicos, hay visuales, hay auditivos, estamos hablando de las maneras de codificar, ¿cierto? O sea, ¿por qué canal es más fácil de codificar una información para un determinado estudiante? ¿Cierto? Y nosotros mismos, ¿cómo codificamos un mismo mensaje para que sea perceptible por esos diferentes usuarios? ¿Sí? Eso lo vamos a estar trabajando un poquito, ¿vale? Pero digamos, en este momento me interesa es este componente. Emisor son ustedes. ¿Sí? Ese es fácil. Describirse ustedes mismos. Lo más fácil, ¿cierto? Profesor del área tal, con tal capacitación, que necesita enseñar tal cosa. ¿Sí? El receptor es algo que, o sea, vamos a estar trabajando desde las puntas hasta el centro. El receptor, ¿quién va a ser nuestro receptor? ¿Estudiantes? Sí, por supuesto, todos van a decir pues nuestros estudiantes, pero necesitamos caracterizar ese estudiante. ¿Sí? ¿Qué género? ¿Qué edad o rangos de edad? ¿Qué estatus socioeconómico tiene? ¿Sí? ¿Cuál es el...? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que... ¿cuáles son sus intereses, sus motivaciones? Digamos, en matemáticas, muchos de ustedes... Sus potencialidades. Sus potencialidades. Sus potenciales, bueno, toda la descripción que puedan hacer de ese estudiante, ¿sí? De ese receptor. Codificación y decodificación nos referimos a cuáles son las estrategias, digamos, didácticas, no nos metamos en las pedagógicas porque se nos vuelve muy largo, pero sí cuáles son las estrategias didácticas más comunes para transmitir ese mensaje, ¿sí? Para transmitir ese tema que ustedes están tratando de desarrollar. No de manera digital, en general, estamos hablando, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son las estrategias? No, que es que enseñar los grupos nutritivos, ¿cierto? Los grupos nutricionales es un camello para que entiendan la diferencia entre carbohidrato y no sé qué, bueno, listo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? No, se arman grupos y esos grupos representan no sé qué, bueno, ¿cierto? Entonces ustedes van a describir cuál es la manera más, digamos, usual o las tendencias más usuales para explicar ese tema, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores de ruido? Resistencia cultural al tema, desinterés, problemas de el tiempo para trabajar ese tema es muy cortito, o los niveles de complejidad son demasiado altos, la institución no tiene un laboratorio para hacer ese tipo de cosas, o sea, todos los obstáculos e impedimentos que se están presentando ahí, o como dice su compañero, todos los factores de distorsión, ¿cierto? El canal lo vamos a dejar por el momento en suspenso. El canal lo vamos a estar trabajando más adelante, pero sí me interesa mucho cuál es el mensaje, ¿sí? El mensaje no es solamente que ustedes expliquen allí el tema, o sea, pongan el título, ¿sí? A mí me interesa explicar movimiento armónico simple. Sí, ¿y qué? La comprensión o la aplicación o el desarrollo, cuál es el desarrollo aritmético o el desarrollo matemático o cómo se simula sí, o sea, el tema y el desarrollo que ustedes quieren darle a ese tema, o sea, qué es lo que ustedes pretenden en el estudiante con ese mensaje. O sea, de pronto, o sea, ¿con qué nivel pretendo llegar al desarrollo de ese tema? O sea, ¿solamente es la comprensión o llegar a un desarrollo más profundo en la parte matemática? O sea, ¿eso es a lo que se refiere? Sí, o sea, que ustedes le den algún tipo de, voy a decirlo así, sesgo, ¿sí?, a esa comprensión, ¿sí? O sea, no es comprender movimiento armónico simple, no, pero ¿qué comprender? O sea, comprender cómo se aplica o comprender cómo hallo la velocidad angular, ¿sí? O no sé, ¿sí? Cada uno es experto en su tema, ¿sí? Pero allí básicamente lo que me interesa es eso, o sea, cuál es el mensaje que quieren transmitir, pero qué
caracterización tiene ese mensaje. ¿Sí? No me interesa solamente que me pongan un tema allí, sino cuál es el sesgo que quieren darle ese mensaje. ¿Sí? Yo quiero que mi estudiante sea después muy capaz de aplicar esto. O sea, muy capaz de identificarlo en la naturaleza. O sea, muy capaz de usar esta herramienta en un tipo de soluciones de problemas. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes quieren con ese tema? ¿Cuál es el propósito? Es lo que tienen que hacer para la próxima clase. El canal sí lo dejamos, entonces si lo ponen allí en el informe, canal más adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes este trabajo lo piensen primero sin el sesgo de las TIC. O sea, quiero que lo piensen como que... Desde el aula de clase, desde el aula de clase como tal. Quiero que lo piensen así. O sea, ¿qué estrategias se les ocurre a ustedes desde su aula, desde manera presencial? ¿Sí? No TIC. No, es que cuando le metemos a veces el cuento TIC de un al asunto ya ponemos una serie de barreras o de filtros que hace que el lenguaje llegue muy pobre. ¿Sí? O que el desarrollo de cursos sea pobre. No, desde la estrategia presencial. ¿A mí qué me gustaría hacer con esto? Con ese tema, pensándolo en esa estructura. ¿Listo? De codificación. ¿Claro? Codificación es como lo interpreta el estudiante. De codificación. Lo que ustedes llaman lo cognitivo, ¿sí? Cómo el estudiante interpreta lo que se está diciendo. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Sí, cómo lo digiere, mejor dicho, aquí en la casa. No, yo estaba hablando básicamente de codificación con un solo hito. ¿Sí? ¿Cómo yo empaqueto ese mensaje y cómo el estudiante lo interpreta? Lo subimos al foro. Yo creo que tienen un informe allí de informe para crear. ¿Para cuánta día? ¿Cómo? ¿Para el viernes? Profesor, hay que hacérselo. ¿Se puede hacer en cualquier formato o en formato específico? ¿Alguna limitante en cuanto al número de páginas o presentación? No, hagámoslo en bolsito y que sea lo más claro y corto posible. ¿Sí? No me interesa que copien una cantidad de cosas de autores, no. Me interesa la reflexión de cada uno. Pero con introducción, todas. No, sencillito. O sea, su nombre, Ni portada, nada de eso. ¿sí? No, ni portada. Muy sencillito, es un informe, es algo, ¿sí? más cortito. Y me interesa es que ustedes piensen en esto, en estas cositas, ¿sí? Como un blog de Lo que notas. ustedes piensen, sí, como un blog de notas es suficiente, ¿sí? Entonces ustedes, bueno, emisor, ¿qué fue lo que dijo? Ya, listo, emisor, entonces, profesor de tal edad, que le interesa, bueno, yo sé que no todo el mundo le incomoda, todo el mundo no le es como poner la ¿cierto? Pero ustedes dicen, bueno, dice profesor de tal área, mayorcito, ¿sí? O joven, que tiene tales grados de formación, ¿cierto? Que ha visto, que ha hecho tal especialización, que ha hecho tal pregrado, que actualmente está en tal semestre de la maestría tal, que ha visto tales y tales cosas, que tiene intereses en la neurolingüística o en, no sé, en las TIC o lo que sea, ¿cierto? Ustedes se van a escribir allí como el desarrollador, ¿cierto? Más o menos piénsenlo un poquito como si fueran a hacerle en esa parte del emisor, como si estuvieran haciendo una nota sobre ustedes. Un periodista le dice, profe, ¿usted por qué desarrolló este curso? Un post. ¿Sí? Un post. Entonces ustedes lo ponen aquí, ¿vale? Sí. A mí no me interesa tanto la forma de este documento, sino el fondo. Contenido. El contenido. No me interesa que sean diapositivas, no. Lo más sencillito posible. ¿Sí? A mí me interesa, por favor, a mí me interesa que ustedes piensen todo el día en esto y se demoren un poquito haciendo. Pero que no piensen mucho. Que eso sí me interesa allí, reflexiones profundas, descripciones claras, ¿sí? Profundas. No copias cosas pegadas. O sea, esto no es de consultar en internet, no. Es lo que ustedes, ¿no? Es día a día.
el problema que ustedes tienen que escribir el libro. ¿Listo? Claro, la última parte, yo tengo acá en la de codificación, son las estrategias corrientes, pero al final No, que yo utilizo o que se utiliza. Ese sería el único pedacito que uno gustaría ver que está haciendo la gente sobre ese tema. codificación. En codificación. ¿Para qué está haciendo la codificación? Codificación. El primero. Sí, de pronto eso sería lo único que habría que consultar. Pero no me interesa estudios así completísimos, sino que ustedes lean y en dos renglones me describan qué es lo que se está haciendo en el Entonces me enredé más porque quiero tener de codificación. No, de codificación es cómo lo interpreta el estudiante. ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo lo desempaqueta? Y codificación, ¿cómo lo recibe? De codificación, estrategias de codificación, cómo el estudiante lo interpreta. Y el ruido, todas las dificultades. ¿No más? Espero que les haya gustado. Esa es una educación. Casi todo vendría siendo